7 minutos. Siempre nos hemos mantenido atentos a la dinámica migratoria y hoy lo vamos a retomar con mi próximo invitado que está en el estudio, Juan Carlos Tanús, director nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas de Venezuela, activista de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes. Juan Carlos, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, Nicolás Maduro anuncia una conferencia mundial sobre la migración y ha aludido los derechos que tienen los migrantes, a la ciudadanía, al trabajo, a la seguridad social, bueno, al respeto de la dignidad. ¿Esto es una ocurrencia reciente? ¿Es una idea sobre esto? ¿Tú tienes idea si se viene trabajando? ¿Cómo sería esa conferencia? ¿Dónde? Y desde tu punto de vista, más allá de que sepas o no lo que yo te estoy consultando, ¿cómo imaginas tú una conferencia útil sobre la materia? ¿Cómo debería ser? Bueno, Eduardo, en principio estas son expresiones de la Organización de las Naciones Unidas, que además tiene diferentes foros. Tiene un foro regional sobre migración, que lo conforman 11 países, entre ellos, digamos, los poderosos como Canadá y Estados Unidos para este continente. Tiene la suramericana, que sin duda ha hecho también parte del desarrollo normativo del sur en función al tema migratorio, y están los foros mundiales que se desarrollan con subtemas dentro del proceso migratorio. Es decir, esto está enmarcado dentro del Pacto Mundial para la Migración que Naciones Unidas ha diseñado. El próximo encuentro es justamente el examen de evaluación 2026 de toda esa red de apoyo que ha creado Naciones Unidas, y tiene que ver lógicamente con la acumulación de experiencias de orden local, regional, mundial, porque sin duda el proceso de la migración, que es una condición innata en la condición humana, todos los procesos de la sociedad han traído consigo desarrollos migratorios. Y más aún cuando Venezuela hoy tiene una oleada importante de connacionales en el exterior, creo que es oportuno además trabajar, rediseñar, porque ahí Venezuela se va a enterar que tiene una ecuación migratoria favorable. Si la cifra de 30% de una población viviendo en Venezuela que no ha nacido en este territorio es real, ahí va a encontrar entonces que la ecuación migratoria es favorable a Venezuela. Si la cifra de Naciones Unidas sobre 7.6, 7.4 migrados venezolanos en el exterior es real, entonces usted lo que va a encontrar es que hay un saldo muy positivo frente a la ecuación migratoria. Y eso da, digamos, fuerza para articular y para proyectar temas como expresiones normativas, es decir, cómo se legisla a favor de la inmigración, pero también considerando el tema de la inmigración venezolana. Y Venezuela creo que ahí puede tomar recomendaciones de otros países, tomar algunas recomendaciones de la regional de migración o de la del sur, la conferencia del sur migratoria, que tiene que ver lógicamente con eso. Porque sin duda, pese a que has avanzado muchísimo, todavía quedan escuetos en la política de Naciones Unidas frente a comprender el real fenómeno de la migración y poder interpretar esos problemas que se presentan de orden regional. Queda todavía pendiente con mucha necesidad el tema económico, las remesas, que es un tema fundamental, que una conferencia en Venezuela sin duda podría alentar a que expresiones cooperativas, expresiones bancarias o bancos de segundo piso pudiesen atender los temas de las remesas, que es una consideración muy importante. El año 2022 Colombia estuvo sobre 9.400 millones de dólares, República Dominicana sobre 9.800, pero el monstruo de la migración americana, expulsores, México obtuvo 61.000 millones de dólares en el 2022, con crecimiento sobre 12 puntos, que es sumamente importante. Algunos países, digamos como Nicaragua, doblaron su ingreso. Guatemala estuvo sobre 18.000 millones. Entonces uno dice, una conferencia en este momento, con la coyuntura que se está viviendo, puede ayudar a determinar procesos normativos para el tema de las remesas. Fíjese que el Banco Mundial, Eduardo, dice que los costos del envío de las remesas son altos, 6.4% en promedio sobre $200 universales.
es altísimo ciertamente porque realmente es un poco cruzar las cuentas entre un país y el otro para determinar y poder reducir. Eso puede salir justamente de una conferencia mundial sobre migración en territorio venezolano. Ahora, no conocemos más, esperamos que en los próximos días se proponga la metodología y las dinámicas y bueno, en lo posible que también se considere las expresiones organizadas o los desarrollos científicos e investigativos de la inmigración en territorio venezolano. Pero hasta ahora, digamos, es una propuesta de Venezuela que la ONU evaluará, porque estamos hablando de una conferencia mundial. Claro, digamos, en términos de lo mundial, usted podría convocar, nosotros en los estudios hemos encontrado 67 nacionalidades distintas en territorio venezolano. Ahí están los primeros 67 países para evaluar, porque además usted puede convocar una conferencia mundial con los jefes de Estado, los primeros ministros, pero también la puede convocar teniendo como particularidad esas 67 nacionalidades que se encuentran en territorio venezolano. Tú hablas de 67, ¿no? Yo recuerdo, esto es anécdota, hace muchos años en esta emisora estaba una persona que ya no está en cargos de gerencia informativa y en un mundial gana Noruega. Y entonces yo aquí digo felicitaciones a los noruegos que estén aquí en Venezuela. Bueno, y la señora me regañó, me dijo, oye, tú estás loco, chico, ¿qué noruego? Yo lo dije, pues yo conocí a una señora noruega que era directora de un colegio, ¿no? Cuando tú hablas de 67 nacionalidades en Venezuela, ¿se considera nacionalidad presente en un país a partir de cuántas personas? O por el solo hecho de que viva una persona ya está la presencia de esa nacionalidad. Oye, porque 67 es bastante, ¿no? Sí, es nutrida. Además, creemos que nosotros todavía no hemos alcanzado la totalidad. Es posible que se consigan otras. Ahora, ahí se pueden encontrar ejercicios de una familia. Nosotros decimos encontramos, porque en los estudios de caracterización que estamos haciendo, inicialmente en todos los 64 municipios de frontera, a través de www.colombianoenvenezuela.org caracterización, ya hemos encontrado algunas nacionalidades que están sumando justamente a esa cifra que señalamos. Hemos encontrado una familia que convive, ejemplo, una familia alemana que convive con una familia colombiana. Entonces, en el estudio de caracterización plenamente la identificamos y suma justamente a eso que nosotros hemos venido trabajando, que es la construcción de una federación de asociaciones de migrantes que incluya, por ejemplo, a los italianos, que son un grupo totalmente bien ordenado y organizado. Es el mayor número de consulados que existen en el territorio venezolanos, pero también que se puedan incluir a quienes tienen dificultades en términos de conexión con sus países, sudafricanos, por ejemplo, o nigerianos. Parte de eso tiene que ver con el desarrollo de esa política a la que ha invitado el señor presidente, compañero Nicolás Maduro, en la convocatoria de una conferencia mundial. Ahora, si se determina en principio que el acompañamiento va a ser desde estados o incluso desde movimientos sociales, también es sumamente importante. Es decir, en todas las consideraciones de esta convocatoria va a ser sumamente importante y valioso, además porque Venezuela saldría ganando cuando empieza a revisar cada uno de esos derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se mantiene, que se consagra. Nosotros en estos días revisamos el derecho a la vida o el derecho al acceso a la tierra, lo comparamos con países como Ecuador, Perú y Colombia. Sin duda alguna, prevalece la existencia real de una conservación frente a la vida en Venezuela cuando lo comparamos con Colombia. Indistinto de que el presidente Petro esté allá hoy y estemos trabajando desde Colombia la gran campaña de Colombia, una potencia de vida. Es importante entender eso. Ahora, acceso a otros derechos, ejemplo, el derecho a la identidad. Todavía Venezuela tiene la necesidad de plantearse una segunda misión de identidad, porque después de 19 años encontramos población que está irregular en territorio venezolano en términos migratorios, y creo que llega el tiempo para pensarse en una segunda misión de identidad que le dé ese derecho a la identidad, que es el que inicia los demás derechos en territorio venezolano. Sería muy importante pensar justamente en esos elementos en esta gran convocatoria. Ahora, Naciones Unidas estará participando con la OIM. Es estrictamente obligatorio que la Organización Internacional para las Migraciones asuma, porque es la que funge además como secretaria técnica de la red de países sobre migración. ¿La OIM está adscrita a la ONU? Sí, Organización Internacional para las Migraciones es parte del sistema de las Naciones Unidas. Y bueno, en Venezuela, que su sede formal está en Colombia,
digamos, muy poco lo que se puede concebir justamente con ellos. Ellos salieron hace mucho rato también parte de la confrontación en términos de lo político y no pudieron superar la relación que tenían con los actores políticos venezolanos que estaban Claro. en contradicción con la política nacional en esos términos. Pero creo además que el sistema juega un papel importante y esta convocatoria que además está haciendo al mundo puede ser sumamente valiosa para además determinar una ruta que a los Estados Unidos incluso les puede favorecer. Los Estados Unidos hoy son el país que alberga el 68% de la migración de este continente. México tiene el 14%, Canadá tiene el 7%. Y para los Estados Unidos sea provechoso que se lograra hacer una ruta real. Estados Unidos ha querido cambiar la frontera de México y Estados Unidos llevarla hasta el tapón del Darién. Pero hay una realidad que tiene que ver con el tema económico y social de cada uno de estos países expulsores. Bueno, Juan Carlos, agradecido y hasta pronto. No, a ustedes. Juan Carlos Thanos, director nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas de Venezuela, activista de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes. Otra pausa.